Porque está con nosotros Diego Aboal, el director del Instituto Nacional de Estadística, del INE. La semana pasada se arrojaron los datos finales del censo 2023 y vamos a ver qué conclusiones se obtuvieron de este censo. ¿Cómo andas, Diego? Buenos días, ¿cómo están? Bien. Bienvenido. Muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a vos. Por venir. Unos datos preliminares que vamos tirando. ¿Querés? Sí. Así lo introducimos rápido. La población residente en Uruguay es de 3.444.263 personas, de acuerdo a este censo. El 48% son hombres y el 52% mujeres. Y entre el año 2011, que fue cuando se hizo el último censo, y el año 2023, la población creció solo 1%. Y esto habla de una población básicamente estancada en este periodo intercensal, ¿no? Bien. Sí, sin dudas. Lo primero es que, bueno, estamos cerca de los 3,5 millones de habitantes, pero ya éramos 3 millones en el 1985, hace 40 años. Así que el país... Qué poco crecemos. No crece nada. Nada, cero. No crece nada. Y además, en los últimos 3 años hemos tenido más muertes que nacimientos en el país. O sea, una tasa negativa. O sea, una tasa negativa en los últimos 3 años. Claro. Hay una frase que vos decís que es: estamos en un proceso de inicio de declive. Estamos en un proceso de inicio de declive, exactamente. Yo Es creo que esto... esa frase. Sí, y además esto se esperaba de aquí a algunas décadas para adelante. Claro. Esto se aceleró y esto está ocurriendo hoy. Y yo no sé si hay que hacer algo en términos de la demografía del país, o sea, si tenemos que incentivar a que tengamos más hijos, sí, o si tenemos que incentivar la inmigración o no. Pero sí que esto tiene consecuencias muy graves y muy importantes, no mañana, no pasado mañana, hoy. Claro. Por tanto, tenemos que conversar sobre eso, ¿no? Y tengo, justamente porque arrojaste allí el factor de que hay más fallecimientos que nacimientos. Sí. Y en una entrevista con El País yo leía que vos explicabas que el crecimiento se debió mucho justamente a la inmigración. Sí. Entonces te quería preguntar de qué países son esos inmigrantes y cuál es su nivel socioeconómico. Claro, sí. De todas formas, decir que uno de emigración no tiene muy buenas cifras, porque el censo se encarga de llegar a los que están en Uruguay, no a los que están afuera. Pero todo indica que la inmigración, los que llegaron a Uruguay, apenas dio para compensar los que se fueron. Claro. Quiere decir que sirvió. Sirvió, pero no tanto, empatamos. Pero empatamos. Claro. Bien. Y para responder de dónde vienen, son básicamente Venezuela, Argentina y Cuba, que habla, de hecho, más de los países de origen que el nuestro. Que el nuestro. O sea, no es que seamos los grandes cracks y que seamos súper atractivos. Sino pero del nivel socioeconómico hay diferencias, hay un promedio. Bueno, no lo tengo mirado, en los datos del censo por supuesto están. Yo no lo he mirado los cortes por rangos etarios, educación, etc. Tiendo a pensar que son sobre todo las primeras olas de inmigrantes han sido relativamente educadas, ¿no? Y una cosa adicional, hemos roto una tendencia de 100 años. En 1908, 17% de los que vivían en Uruguay eran extranjeros. Eso cayó de forma continua hasta el 2011 a un 2% y ahora rebotó a un 4%. Por primera vez en 100 años, esto creció, con lo cual no es una noticia menor. Si bien los números, como decíamos hoy, empatamos aparentemente con los que se fueron, ¿no? Diego, recién decías que esto trae consecuencias para el Uruguay ahora, que son inmediatas. Quiero preguntarte cuáles son las consecuencias. Bueno, a ver, yo creo que esto cuestiona varias de las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Es decir, una población que está estancada, envejecida, un elemento que no mencionamos, pero en 1908 había 16 niños por cada persona de más de 65 años. Hoy es 1. Entonces, tenemos que sostener una población muy envejecida. El tema de salud es cada vez más caro. Claro. Es decir, la seguridad social. La seguridad social es un problema, es un tema. El sistema de cuidados. Tenemos familias mucho más pequeñas. En 1908 habían en promedio 6 personas por cada hogar. Claro. Ahora hay 2,5. Y un dato adicional, en el 30% de los hogares vive una única persona en Uruguay. 3 de cada 10 hogares son unipersonales. A esa gente vamos a tener que cuidarla. Es decir, antes
la familia era extendida, ¿no? Sí. El sobrino, el hijo, el nieto vivían todos juntos. Totalmente. En casas pegadas. Exacto. Se cuidaban, ¿no? Se cuidaban los adultos mayores. Ahora vamos a llegar a viejos y alguien va a tener que ayudarnos Claro. a, no sé, a hacer los mandados, a lograr movernos de un lado para otro, y eso cuesta dinero. Claro. Así que tenemos que discutir eso porque si no tenemos generaciones jóvenes, muy formadas, con mucha productividad, ¿cómo sostenemos este sistema? Bueno, y vos decías recién, algo hay que hacer, ¿no? Incentivar, bueno, incentivos para que la gente tenga hijos. Con lo caro que es este país, ¿no? Digo, vos tenés que pensar muy bien si querés tener hijos, ¿no? Porque, es una realidad de todos, ¿no? ¿Y qué tipo de incentivos pueden haber? Digo, menos impuestos, no sé, ¿cómo se Sí, bueno, se maneja eso? lo primero a decir es que esto, por supuesto, lo han aplicado algunos países y no logra revertir completamente el fenómeno. Bien. Es decir, nosotros hoy estamos más cerca de 1,4 o 1,5 hijos por mujer, cuando para mantenernos la población estable necesitamos 2,1, 2,2. ¿tá? Y usualmente se gana algunas décimas cuando hay políticas muy generosas, como por ejemplo, bueno, el poder dar ciertas partidas económicas, el dar licencias extendidas. Por ejemplo, algunos países nórdicos dan hasta 16 meses. Licencias paternales. así. Licencias paternales. Sí. Entonces, hay algunos incentivos como estos que a veces logran algunas décimas más, pero no logran revertir. Y hay algo que... Te quiero proponer una pregunta, pero digo, hoy me voy a casar después del mediodía. ¿Cuántos hijos debería tener para cumplir con la patria y el proceso? Yo ya cumplí con la patria porque yo tengo Mirá. 2, aviso. Y una nena y un varón, además. Bueno. Me siento totalmente... ¿2 es el número? Estás muy bien, estás por encima. Por eso. Mirá, Vamos, carajo. lo que ocurre es, hoy, ¿cuántos niños estamos teniendo en promedio? 1. Sí. Nuestros padres, Superé el promedio. ¿nuestros padres cuántos tenían? 2. Nuestros abuelos, ¿cuántos tenían? 3. O Yo sea no sé que si cómo tenés... hacían los abuelos para con 30 Mis años padres tener tuvieron 4 6 hijos, yo tengo 2. 6 hijos cumplieron con creces Sí. con la patria, yo también ya cumplí Con con la creces, y patria. vos también. ¿Dónde está el reconocimiento? Sí, pero padre, amigo? a la- Ahora, si tenés 1, Sí. ya estás bien. ¿Estoy bien? Ah, Bien. hoy, en la realidad del país, con 1 estás bien. Diego, Para vos, Artigas. en el censo recuerdo que se preguntaban mucho, por ejemplo, los materiales de la vivienda y demás. Sí. Ya iremos a eso, pero te Sí. quiero preguntar si es posible de alguna manera ver si Uruguay es un país más desigual ahora que con respecto a 2011, con los datos preliminares que tienen del censo. Sí, nosotros elementos de desigualdad todavía no lo hemos analizado de forma profunda, pero una primera conclusión es que el Uruguay, que vivimos mucho mejor que algunas décadas atrás. Yo a veces digo, uno se acostumbra fácil a lo bueno, digamos, ¿no? Y perdemos la noción del Uruguay de hace 40 años, en 85. Claro. Y para ir a la calidad de las viviendas, el 20% de las viviendas en el 85 tenía pisos de tierra. Pisos de tierra. Claro. Hoy eso es casi cero. Es casi Claro. cero. Podemos seguir hablando de calefones. Teníamos uno de cada 2 hogares tenía calefón o similar. Hoy casi el 100%. Solo el 20% tenía autos. Hoy el 50% lo tiene. El 50% de los hogares hoy tiene aire acondicionado. Es decir, en educación, que es un tema de debate muy profundo y que creo que hay que hacer muchas cosas en secundaria, por ejemplo, con la deserción y demás, pero en el 85 solo el 4% tenía estudios universitarios, hoy es 12%. O sea, la fotografía que da el censo es de un país que ha progresado. Bien. Que ha progresado. Por supuesto, hay desigualdades, Claro. son elementos que hay que estudiar más, pero hay desigualdades, por ejemplo, dentro de Montevideo. Montevideo no es homogéneo para nada. Ujú. Una cosa es la costa sur y otro es el resto de Montevideo. Una cosa es la costa sureste del país y otra es el norte del país. Claro. Allá tenemos situaciones de pobreza más agudas, Ujú. cuestiones de informalidad laboral mucho más profundas, niveles educativos más bajos que el promedio del país. Es decir, hay mucha heterogeneidad en el país, ¿no? Entonces, es una historia de éxito, porque hay que decirlo que no todos los países en América Latina han ido hacia adelante, desgraciadamente, pero con desafíos fuertes en materia de heterogeneidad y desigualdad, ¿no? Y creo que allí hay que poner un foco fuerte. Y a nivel territorial, ¿cómo se distribuye el uruguayo? ¿Seguimos teniendo eso de que Montevideo es el epicentro de todo el país? No, no.
Está ocurriendo, están ocurriendo dos cosas. Es cierto que la población se sigue concentrando en la zona sureste, pero no en Montevideo. Montevideo perdió población. Y fíjense lo siguiente. El país no crece. Quiere decir que si algún departamento gana, es porque le robó a otro. Claro. Acá no nadie crece por nacimientos, ¿no? No, O sea, no, acá, claro, sí. acá es porque le robó, ¿no? Bien. ¿Qué pasó? Rocha, Maldonado. Ahí ¿no? está, Punta ahí del está. Este, Entonces, Canelones. ¿qué ocurrió? Montevideo perdió población. Sí. ¿Y quiénes le robaron población a Montevideo? Canelones, Sí, claro. Maldonado y después un poco menos ya Rocha y otros departamentos. Sí. Pero los dos grandes departamentos que le robaron población a Montevideo son Canelones y Maldonado, que además son los dos departamentos que más crecieron. Claro. Maldonado casi un 24% en un país que no crece. Claro. Pero ahí la inmigración Sí. argentina pudo haber tenido algo que ver, porque Sí. hubo muchas residencias argentinas. Claro, ¿sí? es un departamento receptor de, Claro. de migración, Bien. de inmigración sobre todo argentina. Y una cosa que he mencionado en algunas otras entrevistas, que Maldonado tal vez se parece a lo que era el Uruguay hace 60 o 70 años con crecimiento fuerte. O sea, si uno quiere saber cómo era el Uruguay hace 80, 100 años, Esa foto. vayan a Maldonado con esos crecimientos fuertes. Las viviendas crecieron casi en un 40% entre el 2011 y hoy. Si quieren ver cómo era un Uruguay de mucho Pujante. crecimiento, de mucha... Vayan a Maldonado, porque en el resto del país no van a, van a ver un Uruguay que no es el que, Pero el es que porque, la crecía gente, fuerte. es porque la gente se va a vivir, ¿no? Porque uno va Sí. a Punta del Este y ve construcciones todo el tiempo y dice, Sí, esto bueno. es una burbuja financiera. Claro. Cuando reviente. No, La hay bandolita. construcciones en todo Maldonado. Por eso, yo creo que están las dos cosas, ¿no? La población sin dudas creció de forma fuerte, Bien. un 24%. Estoy diciendo los números de memoria, en el orden de 212.000 personas. Bien. Pero yo creo que en Maldonado se ve mucho más porque en realidad hay gente que no vive allá también, ¿no? Hay que decirlo. O sea, argentinos que tienen propiedades y que vienen cada tanto. Sí, lógico. O sea, hay todo una infraestructura que está creada no para los que están viviendo de forma permanente, que también existe. Entonces, Sí. la verdad está un poco en el medio, digamos. Sí creció muy fuerte, pero luego hay un fenómeno que no tiene que ver con la población que vive allí, ¿no? Diego, yo te quería, cuando estábamos hablando de Montevideo, despejar una duda respecto a una nota que informaba La Diaria, porque La Diaria informó que un documento técnico del INE reveló que 15,5% de la población que vive en asentamientos no fue consultada, no fue censada, y quería ver por qué pasó esto. La primera respuesta es que no ocurrió eso. Es decir, a ver, el censo tiene 3 fuentes de información. Las entrevistas presenciales, habían censistas que golpeaban las casas. Las entrevistas vía web. Uruguay fue récord en América Latina Me con un acuerdo. 60% de respuestas vía web. Ah, es verdad, nosotros lo hicimos. Y una tercera vía de fuente de información de datos, que son los registros administrativos. Datos que existen, por ejemplo, en organismos públicos, etc. Entonces, Eso también lo recaban. eso Y lo procesan el INE. lo procesa el INE. No quiere decir que no está la información. Ahí está. Entonces, ese 15% en asentamientos, que aprovecho a decir, era altísimo en censos anteriores también, Ujú. refiere a los 2 primeros métodos de relevamiento. Ok. Lo presencial y lo web. Pero nosotros tenemos información de los individuos, sexo, edad, si nació en Uruguay o no, y otras variables que provienen de registros administrativos. Claro. Entonces, si vos vas a la base de datos de estos 3.400.000... Están todos los uruguayos. Están básicamente. todos los uruguayos. ¿Qué ocurría en los censos anteriores? Voy a dar un ejemplo del 2011. Se estimó que la población era 3.412.000 personas En 2011. en 2011. Vas a la base de datos, datos de cuántos uruguayos tenés. 3.280.000. Ah, mira. Claro. Ahora tenés de todos. Entonces, es una, es como una noticia, ¿cómo le dicen? Ni verdadero ni falso. Claro, como, sí, sí, sí. Engañosa, quizás. Dudoso, sí. Digamos, O Sí. que el titular sugiere algo que al sugiere menos no- algo que en realidad, o sea, sugiere que no tenemos información cuando sí lo tenemos, ¿no? Voy a dar otro ejemplo. Yo soy de Minas de Corrales, en el norte, allá profundo, en Rivera. Rivera, ¿no? Mirá. Sí. Sí. En el censo pasado, si usted entra a la página web, población de Minas de Corrales en 2011, 3.700 habitantes. ¿Eran 3.700? No, había más. Había una parte que nunca supimos cuántos eran. Claro. Ahora sabemos cuántos son, porque los que no entrevistamos, porque no nos abrieron la puerta,
tenemos información de ellos y, Claro. y sabemos dónde viven. Bien. Entonces, eso hay que incorporarlo como una novedad a este censo, y es más, nosotros en la presentación mostrábamos videos de 8 directores de INES de América Latina que felicitaban y destacaban a Uruguay porque dejaba la vara alta en términos de los censos por el censo web, pero también por la incorporación de registros administrativos. O sea, Uruguay es un ejemplo en términos de el uso de información no tradicional que antes no se utilizaba. Claro, justo tomo el comentario de una oyente que planteaba el tema de maternar sola, esa fue la palabra, Claro. y te pregunto si hay, no sé si lo tenés en la memoria, Sí. pero datos, porque dijiste por pareja es un hijo, pero datos sobre cuántas mujeres están Claro. criando solos a su hijo. Sí, o a es ver, no compartida lo tengo en la la cabeza, pero sí, tenencia. por supuesto lo tenemos. Sí, sí. Porque tenemos la conformación del hogar. Ujú. Entonces sabemos los hogares donde solo, digamos, tenemos una jefa de La hogar. jefa de hogar digamos, que es una mujer y que tiene que cargar con exacto, todo y que, que- tiene, y que Sí. no tiene, digamos, una pareja. Esos datos están en el censo, yo no lo tengo en la cabeza. Pero es alto ese porcentaje, ¿o no? Es probable que sea alto, Sí. es probable que sea alto, y sobre todo a veces en contextos socioeconómicos más complejos es más típico Sí, sí. que las madres sean la única presencia adulta Claro. en el hogar, ¿no? Entonces, pero esos datos sí están en el censo, ¿no? Bien. Bien, Diego, ¿cómo es el uruguayo con respecto a ser encuestado, ¿no? Porque en las elecciones muchas veces algunos son encuestados y yo respondo cualquier cosa o no quiero que sepan quiénes viven en mi casa. ¿Cómo se comporta? A ver, Hay de todo, por supuesto. Sí, claro, hay de todo. En general, bien. Lo que ha ocurrido en Uruguay y está ocurriendo en el mundo entero es que la gente cada vez quiere abrir menos la puerta, ¿no? Es decir, nosotros allí tuvimos un 6,4% de viviendas donde sabemos que había gente, porque además uno pregunta a los vecinos y demás, y que no logramos que nos abriera la puerta. Esto después se complementa con registros administrativos y tenemos los datos Claro. de sexo, edad, etcétera, de Claro. las personas. Pero hay un 6,4% que no nos abrió la puerta. Y eso está ocurriendo en toda América Latina y en el mundo. O sea, la gente está menos dispuesta a abrir la puerta. Se entiende también, ¿no? Ujú. Hay contextos más Totalmente. modernos que son más complejos. Hay zonas más complejas. Nosotros, en general, íbamos hasta 5 veces a cada domicilio a golpear. Pero hay barrios o zonas que son complejas donde los censistas tenían que ir con mucha seguridad. Claro. Yo participé en alguno de esos operativos. Ajá. Eran operativos tipo de saturación, donde iban grupos muy grandes de censistas por temas de seguridad. Yo participé en uno que eran 80 censistas juntos. La Guardia Republicana, los vehículos, no una camioneta de estas comunes, el vehículo Blindado. blindado, el grande, y El motos geo. continuamente recorriendo alrededor de una manzana y nosotros censando. O sea, hay otras zonas donde tuvimos que evacuar los censistas porque habían conflictos con disparos. Digamos, es parte de la realidad. ¿Hubo disparos? ¿Hubo momentos de...? Hubo zonas donde se escucharon disparos Claro. y hubo que evacuar la zona. Y es un subcontratado el que va a censar, ¿verdad? Bueno, miles de personas, o sea, eran miles de personas que estaban contratadas. Digo, No, porque en general es una persona que dice, bueno, voy Sí. a aprovechar una changa, necesito esta plata, y tenés que ir a un lugar donde... a ver, es la realidad de cómo se hacen los censos. Sí. Por supuesto, a ver, hay que decir que nosotros planificábamos la entrada a los lugares complejos, lo anunciábamos con varios días de anticipación. Miren que tal día, vecinos, Sí. vamos a estar acá. O sea, que era avisado, miren que somos del censo. Hablábamos con instituciones locales, se coordinaba con la policía, que aprovecho a agradecer al Ministerio del Interior que nos dio un gran soporte, pero hay que decir que hay zonas que, por supuesto, son complejas. Son complejas y es más difícil, por supuesto, allí, en esas zonas, que nos abran la puerta que en otras zonas del país, ¿no? ¿Cuándo se hace un nuevo censo? ¿Dentro de 10 años? Bueno, a ver, la buena noticia es que a partir de registros administrativos, que Sí. el INE hizo este esfuerzo muy grande en este periodo, el objetivo es tener conteos de población, o sea, al menos saber cuántos somos de forma anual. Ah, mira. Así que esto va a ser un cambio positivo, porque antes teníamos que esperar usualmente 10 años, Claro, ¿no? sí. Entonces, ¿cuántos somos?
y características básicas, sexo, edad y dónde vivimos. La idea es que podamos actualizarlo de forma anual. Mirá. Y esto es un paso realmente adelante muy fuerte, digamos, en el país. Sí, explícanos mejor, porque se entiende lo que es un registro administrativo, que es básicamente comparan las partidas de funciones, de nacimientos y están sistematizadas. Claro, a ver, lo que nosotros tenemos es, nosotros usualmente en los trámites que hacemos, sector público, etcétera, dejamos información sobre nosotros. O en el sistema de seguridad social. Por ejemplo, yo me mudo sola y declarás ante Antel, mirá, me mudé a tal vivienda y tengo, no sé, 28 años y... me casé. Me casé, digamos, o sea, dejamos esa información. Bien. Hay países como Noruega, Finlandia, los países nórdicos, que ya no hacen más censos preguntándole a la gente. Claro. Lo hacen a partir de esto. Entonces, uno tiene esa información y bueno, y puede decir con bastante certeza dónde viven los uruguayos, incluso a nivel de pequeñas localidades, y características, sexo, edad y algunas características adicionales. Entonces, uno puede perfectamente de aquí en más hacer un conteo de cómo evoluciona la población en base a esto. ¿Ah? Entonces, esa es una buena noticia porque es un esfuerzo que el INE hizo también en este censo. Sí, yo tengo una más que me desvela. Atención, amigos. Atención, amigos. Sí. No sé si están a partir de estos datos preliminares, pero en este censo se innovó con algunas preguntas que eran, por ejemplo, sobre autismo, discapacidad y Sí. sobre mascotas. Sí. De eso, ¿cuántos perros tenemos en Uruguay? Bueno, Básicamente. lo estoy diciendo de memoria, pero tenemos en el orden, si no mal recuerdo, 1.2 millones, 1.4 millones de perros. Ah. Y gatos es la mitad de esa cifra. O sea, Vamos, tenemos- ganan los perros. ganan los perros. Pero esos Sí, son 2-1. domésticos, Bien, no vamos. cuentan Claro, en exacto. adopción. No son perros que están, no sé, o en el campo, esto, que Sí, sabemos sí, que sí. hay La familia jaurías y que demás. hacía Ojeda. Exacto. Y La con madre respecto a lo otro, a Sí. discapacidad o autismo. Bueno, sí, no le quiero- autismo es un 0,7% de la población declaró tener autismo, o sea que estamos hablando de 0,7, bueno, el 1% serían 30.000, estamos hablando de 20.000 Claro. aproximadamente, un 0,7% de la población uruguaya. Así que por primera vez se ha conocido esa cifra. Bien. Diego, Bien. ¿están ahora con el censo agropecuario? Acabamos de terminarlo. Bien. Y la idea es en febrero publicar algunos resultados preliminares. Ese ha sido un esfuerzo importante. El censo agropecuario lo hace usualmente el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Nosotros nos sumamos a ayudar a partir de este año con ese esfuerzo. Y bueno, se ha cerrado, se ha concluido. Así que ahí tendremos información de cómo es nuestro sector agropecuario. Aprovecho de decir que la población rural volvió a caer en Uruguay, ¿no? Che. Ujú. Bueno. Claro, una última. Sí. Compren Sí. vacas y tengan hijos, loco. Claro, loco. Compren vacas, tengan hijos, adopten mascotas. Adopten así. mascotas. Ojeda va 90 días sin adoptar una mascota. Sí. Sí. Promesa de campaña que no cumplió. Tenés Viene- razón, lo había dicho, ¿no? Sí, lo había Estaba dicho. pensando seriamente. Vamos a cobrárselo. Sí, claro, Sí, exactamente. claro. sí. Nosotros Hasta se lo que no recordamos todos los adopten, días. vamos a Todos los días, contar ¿no? todos Sí. los Todos los días días. recordamos. En febrero Claro, volvemos sí, y va. seguimos contando. Sí. Sí. No. Un día más y Ojeda no Y Ojeda no adoptó una mascota. mascota. Exactamente. Bien, ahora viene el Frente Amplio que ganó, anunció un diálogo sobre seguridad social. En base a estos datos que vos traes, que no son auspiciosos en cuanto a la sostenibilidad del envejecimiento, sistema, sí. como técnico, capaz que vos ya tenés alguna noción de qué sugerirías si fueras convocado a ese diálogo. A ver, yo creo que los datos del censo tienen que ser incorporados a esa Son un buen discusión, insumo, ¿no? Es decir, tenemos que entender que la realidad que tenemos es una población que con cierta probabilidad no despreciable va a comenzar a caer. Estamos en el declive. como Estamos decía en el usted. declive y con un envejecimiento muy profundo. Por tanto, estos números hay que incorporarlo evidentemente a lo que querramos hacer, si no, tendremos que volver a hacer una reforma de aquí a
a 5 o 10 años nuevamente si no Claro. incorporamos esta realidad, ¿no? Claro. Así que yo creo que sí, digamos, estos datos tienen que ser parte de ese proceso de discusión y que los técnicos lo tomen y que vean realmente lo que es factible y lo que no es factible, ¿no? Bien. Bien. Diego, al director del Instituto Nacional de Estadística, el INE. Gracias por estar en Gracias. Cerrar el Mundo. Un Gracias por gustazo venir. estar con ustedes. Un placer. Un placer, muy amable. Y Gracias. Además con mucha claridad para explicar Sí. los datos del censo.